Una mujer humilde le entrega a un millonario arrogante un bebé recién nacido y le dice: «Toma, es tu hijo». El millonario se queda paralizado, y lo que hace después te va a sorprender. La camioneta vieja subió rechinando la pendiente hasta llegar frente a la reja negra de la mansión. El motor se apagó de golpe. Dentro, una mujer de piel morena, con el cabello amarrado y mirada firme, bajó del asiento del conductor con un bebé en brazos. Era temprano, apenas salía el sol, y el aire fresco le erizaba la piel, pero no dudó ni un segundo. Tocó el timbre 2 veces y se quedó ahí parada, con el niño bien envuelto en una cobijita azul que apenas dejaba ver su carita. El bebé dormía, tranquilo, sin saber lo que estaba a punto de pasar. Desde adentro, un guardia medio dormido miró por la cámara. Frunció el ceño al ver a esa mujer humilde, sola, sin maleta, con un bebé. Le abrió sin preguntar. Ella caminó, firme por el camino de piedra, con los ojos clavados en la puerta principal. La mansión era enorme, con columnas blancas y ventanas grandes como de revista, pero a ella no le impresionaba nada. Antes de que tocara la puerta, un hombre abrió. Alto, trajeado, con el cabello peinado hacia atrás y cara de pocos amigos. Era Emiliano Robles, dueño de Medio Monterrey, empresario duro, de los que nadie contradice. Ella levantó la cara sin miedo. «¿Qué se te ofrece?», preguntó él, molesto por la interrupción tan temprano. La mujer respiró profundo. «Este bebé es tuyo». Emiliano parpadeó, desconcertado. «¿Qué estás diciendo?». «Es hijo de mi hermana Teresa, y tú lo sabes bien. Ustedes tuvieron algo, aunque lo niegues». Emiliano se puso pálido. Se agarró el puente de la nariz, como si tratara de calmarse. Miró al bebé y luego a ella. «¿Teresa?». «Eso fue hace años. No tengo idea de lo que estás hablando». «Mi hermana murió hace 3 días», soltó la mujer apretando al bebé contra su pecho. «Su último deseo fue que yo viniera contigo. Dijo que tú tenías que saberlo, que era lo correcto». En ese momento, se escucharon pasos rápidos desde adentro. Una mujer de cabello castaño claro, bata de seda y ojos duros, apareció junto a Emiliano. Se quedó helada al ver a la visitante y al bebé en sus brazos. «¿Qué está pasando aquí?», dijo con voz tensa. Era Regina, la esposa de Emiliano, toda una señora de sociedad, con mirada de hielo y sonrisa venenosa. La mujer humilde, que se llamaba Lupita, la miró sin bajar la cabeza. «Solo estoy cumpliendo con lo que mi hermana me pidió. Este niño es sangre de Emiliano, y merece saber quién es su papá». Regina soltó una carcajada sin humor. «¿Tú estás loca o qué? ¿De dónde sacaste esa historia?». «No es una historia». Lupita sacó del bolso una hoja doblada varias veces. «Aquí está la carta que Teresa escribió antes de morir. Todo está ahí, hasta las fechas en que se veían, los lugares a los que iban. Incluso dice cómo tú, Emiliano, le prometiste que, si algún día pasaba algo, te harías cargo». Emiliano le arrebató la hoja con manos temblorosas. Mientras leía, sus cejas se fruncían más y más. Regina le quitó el papel y también leyó, sin poder creerlo. El silencio fue tan tenso que hasta el bebé se movió incómodo y soltó un pequeño quejido. «Esto es una mentira», dijo Regina de inmediato. «Esta mujer quiere sacarte dinero. Es una oportunista». «Yo no quiero nada», respondió Lupita con la voz firme. «Solo quiero que el niño esté bien. Mi hermana sufrió mucho. Se enfermó. No tenía a nadie más. Y tú, Emiliano, eras lo único que le daba esperanza». Él se pasó la mano por la cara. Estaba confundido, como si le hubieran quitado el suelo. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Ya está pasando», dijo Lupita. «Tienes un hijo, y no voy a dejar que crezca sin saber quién es su papá, igual que mi hermana creció sin el suyo». Regina dio un paso hacia ella, como si fuera a empujarla. «¿Y qué quieres que hagamos?»,
¿Que lo metamos a la casa? ¿Que finjamos que no pasó nada y lo cuidemos como si fuera nuestro? No, yo no voy a dejarlo aquí, no con alguien. Como tú. Lupita la miró directo a los ojos. Pero quiero que tú, Emiliano, lo veas, lo conozcas, lo sostengas y decidas si vas a ser parte de su vida o no. Porque si lo niegas ahora, ya no va a haber vuelta atrás. El bebé empezó a llorar fuerte, como si sintiera toda la tensión que lo rodeaba. Emiliano lo miró, con el corazón acelerado. En sus ojos había algo que no dejaba de moverse, como un miedo antiguo, como culpa. Regina lo notó. No te atrevas a creerle, Emiliano. Ni una palabra. Pero él no dijo nada. Solo extendió los brazos, lentamente. Lupita dudó por un segundo, pero luego le pasó al bebé con cuidado. Emiliano lo sostuvo, incómodo, como si fuera de cristal. El llanto del bebé bajó un poco. Se llama Mateo, dijo Lupita. Teresa eligió ese nombre. Regina dio media vuelta y se fue, sin decir nada más. Subió las escaleras con pasos duros. Emiliano no dejó de mirar al niño. Mateo abrió los ojos por un instante, oscuros y grandes, iguales a los de Teresa. Si quieres pruebas, las vas a tener, dijo Lupita, más suave ahora. Pero no te atrevas a decir que no sabías, porque ahora ya lo sabes. Emiliano respiró hondo. Sintió un nudo en la garganta, algo que no había sentido desde hacía años, algo que ni siquiera entendía. Y fue ahí, en medio del silencio, con el bebé en brazos y la carta aún temblando en su otra mano, que supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Regina cerró la puerta del cuarto con un portazo tan fuerte que hasta el cuadro que colgaba en la pared se movió. Caminaba de un lado a otro, en bata, con los pies descalzos y el coraje ardiéndole en la cara. Desde abajo se escuchaba el llanto del bebé, cada vez más fuerte, como si el niño también sintiera el caos que acababa de soltar. Emiliano seguía parado en medio del vestíbulo, con Mateo en brazos. No sabía si sentarse, si hablar, si irse, si llorar. Lupita lo miraba, firme, sin soltar palabra. La carta seguía abierta sobre la mesa, justo donde él la había tirado después de leerla 3 veces. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Emiliano al fin, mirando a Lupita con desesperación. No es lo que yo quiera, es lo que tú tienes que decidir. Es tu hijo, no el mío. ¿Cómo estás tan segura? ¿Y si no lo es? Lupita frunció el ceño. Porque mi hermana no era como tú, no jugaba con la gente, no tenía tiempo para eso. Lo que dijo en esa carta, lo dijo porque sabía que era verdad. Necesito una prueba. No puedo confiar en palabras. No puedo confiar en nadie. Está bien, dijo Lupita. Hacemos la prueba, pero mientras tanto, no me voy a mover de aquí. No hasta que tengas claro lo que vas a hacer. De repente, Regina bajó las escaleras como una tromba, ya vestida, con el celular en la mano y las llaves del coche colgando de la muñeca. ¿Tú crees que voy a dejar que esta mujer nos arruine la vida? ¿Crees que me voy a quedar cruzada de brazos mientras ella mete un niño a esta casa como si nada? No, Emiliano, esto no va a pasar. Y si tú lo permites, entonces tú y yo estamos acabados. No estoy diciendo que me voy a quedar con él, intentó decir Emiliano. Pero lo tienes en los brazos, gritó Regina. Lo estás cargando como si fuera tuyo. Porque tal vez lo sea. Lupita dio un paso hacia atrás. El bebé empezó a llorar otra vez. Regina se le quedó viendo con una rabia que parecía querer comérsela viva. ¿Tú? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Emiliano? Este escándalo va a llegar a la prensa. Van a destruir todo por lo que hemos trabajado. Nuestra imagen, la empresa, los inversionistas, todo. Esto no es un invento. Si el niño es mío, no voy a hacer como que no pasó nada. ¿Y yo qué? ¿Yo qué soy para ti? Regina tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia.
Lupita agarró su bolso y sacó una pequeña caja de cartón. Entonces la puso sobre la mesa. Ahí está un mechón de cabello de Mateo. Llévalo al laboratorio. Haz la prueba que quieras. Yo no me voy a ir. Y si no me dejan quedarme aquí, entonces me quedo en el hotel. Pero no me voy de esta ciudad hasta que este niño tenga lo que merece. Regina se rió, pero no era una risa normal. Era una mezcla de sarcasmo y desesperación. Qué cómoda. Llegas aquí, con un niño que no es mío, a meterte en la vida de alguien que ni siquiera conocías. Yo conocía a mi hermana. Y ella confiaba en él, aunque no debía. ¿Y tú? ¿También te vas a meter a la vida de mi marido? Yo no quiero. A tu marido, respondió Lupita sin dudar. Yo quiero justicia para el niño. El ambiente estaba cargado, como cuando va a llover fuerte. Emiliano dejó al bebé en su portabebé y se alejó unos pasos. Tenía las manos en el rostro, como si necesitara dejar de escuchar por un momento. Voy a hacer la prueba, hoy mismo. Perfecto, dijo Lupita. Regina se cruzó de brazos. ¿Y si la prueba dice que no es tuyo? Entonces me iré, dijo Lupita. No quiero problemas, solo respuestas. Regina subió de nuevo, como si no pudiera soportar estar en el mismo lugar. Emiliano levantó al bebé y lo miró con una mezcla de confusión y culpa. Mateo tenía los ojos muy abiertos, mirando todo, sin entender nada. Unas horas después, Emiliano salió con una muestra del cabello del bebé y se fue al laboratorio. En el camino, no podía dejar de pensar en Teresa. No había vuelto a saber de ella desde hace 2 años. Había sido un romance rápido, escondido, uno de esos que empiezan por error y terminan en silencio. Jamás imaginó que algo así regresaría a buscarlo. Pero ahí estaba. En la casa, Lupita se sentó en una esquina del vestíbulo. El bebé dormía otra vez. Se quedó ahí por horas, sin que nadie le ofreciera ni un vaso de agua. Una empleada doméstica pasó de lejos y le echó una mirada curiosa, pero no dijo nada. Cerca del atardecer, Regina bajó otra vez, esta vez con el teléfono en la mano y una mirada mucho más fría. Ya mandé a investigar tu vida, Lupita. No hay nada sobre ti. Ni una red social, ni una cuenta bancaria. ¿De dónde saliste? No soy famosa, no soy rica, pero tampoco soy tonta. Algo raro traes. Tú también traes cosas raras, ¿no? Regina se le quedó viendo con un odio silencioso, pero no dijo más. Emiliano volvió de noche, cerró la puerta con fuerza y dejó las llaves en la mesa. Miró a las 2 mujeres. El ambiente estaba igual de tenso que en la mañana. La prueba está hecha. En 2 días tengo el resultado. Nadie dijo nada. Solo el reloj colgado en la pared rompía el silencio con cada tic-tac. ¿Y el niño?, preguntó Emiliano. Durmiendo, respondió Lupita. Él asintió. Fue hacia el portabebé y lo miró por unos segundos. Mateo dormía tranquilo, con el pulgar en la boca. Vamos a esperar, dijo Emiliano sin levantar la vista. Y cuando sepamos la verdad, entonces veremos qué sigue. Y con esas palabras, se acabó el día, pero todos sabían que lo que estaba por venir no sería nada fácil. Era hace un poco más de 2 años. No había bebé, no había pleitos, no había gritos en una mansión. Solo había una mujer joven, de mirada limpia y sonrisa sincera, parada frente a un restaurante elegante al sur de Guadalajara. Su nombre era Teresa Mendoza, y en ese momento solo estaba cumpliendo con un turno más como mesera en un evento privado. Ese día, Teresa no andaba muy bien. Su mamá había recaído con la diabetes y el dinero en la casa no alcanzaba ni para las medicinas. Pero ella siempre le echaba ganas, apretó los labios, se arregló el cabello como pudo y se metió al salón con una charola en la mano, dispuesta a sobrevivir otras 8 horas. Ahí lo vio por primera vez. Emiliano Robles, rodeado de gente importante, riéndose con otros empresarios, con su copa en la mano y su voz firme, como si el lugar fuera suyo. Ella no sabía quién era,
solo que todos lo saludaban con respeto, como si fuera alguien de otro mundo, y sí lo era. Mientras pasaba con las bebidas, él la miró. Fue apenas un segundo, pero se notó. La miró directo, como si el resto del lugar hubiera desaparecido. Teresa sintió que se le iba el aire. Trató de no hacer caso, pero cada vez que volvía a pasar, él encontraba una forma de hablarle, de hacerle una pregunta, de lanzarle una sonrisa. Al final del evento, cuando ya todo estaba en calma, él se le acercó. «Siempre eres así de seria, así como si odiaras el mundo». «No odio el mundo, solo no me gusta perder el tiempo», él se rió. Ella pensó que ahí terminaba todo, pero no. Esa misma noche, él le dejó su número en una servilleta con una frase tonta. «Llámame cuando dejes de odiar el mundo». Ella lo guardó sin pensar, pero no lo llamó. Pasaron días, luego semanas. Un día, su mamá empeoró y necesitaban trasladarla a una clínica privada. Teresa no sabía qué hacer. De pronto, se acordó del número en la servilleta. Lo miró por horas antes de marcar. Finalmente llamó. Emiliano contestó como si estuviera esperando la llamada desde hacía mucho. ¿Te rendiste? Necesito ayuda, no dinero. Ayuda. Él no preguntó nada. Solo le dijo que la esperaba en una cafetería discreta al día siguiente. Cuando ella llegó, él ya estaba ahí. No venía con traje ni con su actitud de jefe, solo jeans y una camisa sencilla. La escuchó con calma y le dijo que conocía a alguien en la clínica que podía mover las cosas sin necesidad de que ella pagara nada. Y lo cumplió. La mamá de Teresa fue atendida esa misma semana. Le salvaron la pierna. Teresa no sabía cómo agradecerle. «No me debes nada», le dijo él. «Solo tómate un café conmigo de vez en cuando. Me haces reír», y así empezaron. Primero fueron cafés, luego cenas, luego escapadas de fin de semana. Teresa no quería enamorarse, pero era inevitable. Emiliano tenía una forma de hablarle diferente a todos. Con ella era suave, honesto, hasta vulnerable. Le contaba cosas que, según él, nunca le decía a nadie. Le decía que su matrimonio estaba muerto, que vivían como extraños en la misma casa, que solo seguía ahí por compromiso. Teresa le creyó todo. Fueron 5 meses. Nadie sabía. Solo Lupita, que siempre le decía que no confiara, que no se metiera con hombres casados, que eso solo traía dolor. Pero Teresa no quería escuchar. Nunca antes había sentido algo así. Y en el fondo, soñaba con que él algún día la eligiera a ella. Una tarde, en una cabaña que rentaban en Valle de Bravo, él le prometió que lo haría. «Nada de esto tiene sentido si no estoy contigo», le dijo mientras la abrazaba. «Te juro que esto no va a ser siempre a escondidas. Ya falta poco». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿De verdad?» «De verdad». Y entonces desapareció. Una semana después, Emiliano ya no contestó llamadas. Dejó de escribir. Teresa se quedó esperando. Al principio pensó que algo le había pasado. Luego lo entendió. La había borrado de su vida como si nada. Pasaron los días. Ella volvió a trabajar, se enfermó, fue al doctor, y ahí se enteró. Estaba embarazada. No lloró, no se enojó, solo sintió miedo. Le escribió. Le dijo la verdad. Él no respondió. Le escribió otra vez. Nada. Ahí fue cuando fue con Lupita. Le contó todo, y entonces empezó lo peor. Primero perdió su empleo. Luego la echaron de la casa que rentaba. Todo se volvió difícil. La pancita crecía y no tenía forma de mantenerse. Lupita trabajaba, pero no alcanzaba. Teresa decidió no buscar más a Emiliano. Juró que no quería rogarle nada. Solo quería que el bebé naciera bien. Y así fue. Tuvo a Mateo en un hospital público, solita, con una enfermera que le agarró la mano mientras empujaba. Cuando vio al niño por primera vez,
Lloró como nunca antes. Lo abrazó con todas sus fuerzas. Y ahí mismo, con la voz débil, le dijo a Lupita: «Si yo no salgo de esta, llévaselo a Emiliano. Dile la verdad. Haz que se haga responsable, no por mí, por él». Y no salió. Teresa tuvo complicaciones graves. Una hemorragia la dejó sin fuerza. Murió al amanecer, con los ojos abiertos, mirando a su bebé por última vez. Lupita cumplió su promesa. Guardó la carta, preparó al niño y se fue a buscar al hombre que su hermana había amado con todo y que la había dejado con nada. Pasaron 2 días, pero en esa casa se sintieron como semanas. La tensión era tan fuerte que hasta los empleados caminaban despacio, como si el ruido fuera a explotar algo. Nadie hablaba, nadie reía, ni siquiera se ponía música. La casa de los Robles, que antes era puro lujo y silencio elegante, ahora parecía una bomba a punto de estallar. Lupita seguía ahí. Dormía en una pequeña habitación del servicio, con una cama vieja y un ventilador que hacía más ruido que aire. No se quejaba. Solo quería estar cerca de Mateo. No se fiaba de nadie, menos de Regina. La señora no le dirigía la palabra, pero sí la miraba como si le debiera la vida. Cada vez que cruzaban miradas, se sentía como si se fueran a agarrar del chongo en cualquier momento. El bebé no tenía la culpa de nada, pero lloraba mucho, como si también sintiera que su presencia ahí incomodaba a todos. Lupita lo cargaba, lo mecía, le cantaba bajito, aunque no tuviera buena voz. Mateo se tranquilizaba al oírla. Ella lo cuidaba como si fuera suyo, aunque supiera que ese niño no era parte de su vida para siempre, o al menos eso creía. La mañana en que llegaron los resultados, Emiliano no fue a la oficina. Se quedó en su despacho, con el celular en la mano, esperando la llamada del laboratorio. Había dormido poco, y cuando dormía, soñaba con Teresa, con su cara el día que la dejó, con su voz diciéndole cosas que ya no podía cambiar. Estaba hecho pedazos por dentro, pero no lo mostraba. Solo apretaba los dientes y caminaba de un lado al otro, esperando esa maldita llamada. A las 11:15 sonó el celular. Contestó sin pensarlo. ¿Sí? Del otro lado, una voz seca, directa, como de alguien que da malas noticias todo el día. Ya tenemos los resultados, señor Robles. El análisis confirma que usted es el padre biológico del menor. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con el teléfono pegado a la oreja, como si no hubiera entendido. Pero sí había entendido. Le dolía aceptarlo. No por el niño, sino por todo lo que significaba, por todo lo que había dejado pasar, por lo que no hizo cuando todavía podía hacer algo. Colgó sin despedirse. Caminó al espejo. Se miró. Se vio cansado, viejo, derrotado. Respiró hondo. Después salió del despacho y subió directo al cuarto donde estaba Mateo. Lupita estaba sentada en la orilla de la cama, con el bebé dormido en brazos. Lo tenía tapado hasta el cuello, y la luz entraba por la ventana, iluminándole la cara. «Es mío», dijo Emiliano desde la puerta, con voz baja. Lupita solo lo miró. «¿Y ahora qué?». Él entró y se sentó frente a ella. «No lo sé. No tengo idea. Nunca he tenido que tomar una decisión como esta». «Pues ahora tienes que hacerlo». Emiliano estiró una mano y tocó la cobija del bebé. Mateo abrió un poco los ojos, pero no lloró. «¿Qué quieres tú?», preguntó él. «Yo solo quiero que esté bien». Teresa no dejó nada. No tenía casa, no tenía seguros, no tenía nada. «Este niño no tiene a nadie más que tú. Pero si vas a estar a medias, si solo vas a estar por obligación, prefiero llevármelo». «No. Quiero que se lo lleve nadie. Es mi hijo. Entonces hazte cargo, pero no con dinero, con tiempo, con cariño, con presencia». En ese momento, se escuchó un golpe de tacones bajando las escaleras. Era Regina. Entró al cuarto sin tocar. Llevaba un vestido negro ajustado,
El cabello perfecto, los labios rojos, parecía una reina de hielo. No miró a Lupita, solo a Emiliano. ¿Ya tienes los resultados? Sí. ¿Y? Es mío. Regina se cruzó de brazos. Por un segundo pareció que iba a explotar, pero no, se aguantó. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer con él? Voy a quedármelo. ¿Aquí? ¿En esta casa? Sí. ¿Y yo qué? Emiliano no respondió. Regina se rió, pero era una risa amarga. ¿Me estás diciendo que vas a meter al hijo de tu amante a nuestra casa y me vas a pedir que yo lo acepte? No te estoy pidiendo nada, solo te lo estoy diciendo. Regina se quedó quieta. Tragó saliva. Luego caminó despacio hacia Emiliano. Se inclinó y le dijo al oído algo que solo él escuchó. Él se quedó de piedra. Luego, sin mirar atrás, Regina se fue. Lupita lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué te dijo? Que si me quedo con él... Niño, ella va a pedir el divorcio. Y no solo eso. Va a hacer público todo. Las fotos, los mensajes. Dice que va a decirle al mundo que abandoné a mi esposa por la hija de una mesera. ¿Y eso te preocupa más que tu hijo? No lo sé. Me preocupa todo. Pues decide, porque yo no me voy a quedar aquí esperando a que tú pongas en orden tus prioridades. No tengo tiempo para eso. Ni el niño tampoco. Emiliano se levantó. Se acercó a la ventana. Desde ahí se veía el jardín, vacío. Recordó las veces que corrió por ese pasto con sus sobrinos, cuando era joven. Luego pensó en Mateo. ¿Dónde iba a crecer ese niño si él no hacía lo correcto? Te puedes quedar aquí, Lupita, hasta que yo encuentre una forma de organizar esto. No quiero que se vayan todavía. No necesito tu caridad. No es caridad, es lo que tengo. No sé cómo ser papá, pero no quiero que él crezca sin mí. Lupita asintió, pero no dijo nada. Solo abrazó a Mateo con más fuerza. Esa noche, Emiliano durmió en el sillón del despacho. Regina no volvió a hablarle. Y aunque la casa parecía silenciosa por fuera, por dentro era un volcán a punto de hacer pedazos todo. Emiliano amaneció con los ojos rojos. No había dormido nada. Toda la noche se quedó en el sillón, dándole vueltas a lo que estaba por hacer. La carta de Teresa, el resultado del laboratorio, las palabras de Regina, el llanto del bebé, la mirada seria de Lupita. Todo le pesaba, en la cabeza como si estuviera cargando una montaña entera. Apenas salió el sol, se levantó sin hacer ruido y fue directo a ver a Mateo. El bebé dormía en la misma posición en la que Lupita lo había dejado la noche anterior, con las manitas apretadas junto al rostro. Emiliano se quedó parado frente a él por varios minutos, solo mirándolo. En su cara había algo familiar. Algo que no podía explicar pero que sentía dentro del pecho. Se inclinó un poco, le acomodó la cobijita y tocó suavemente su cabello. El niño hizo un pequeño sonido, como si respondiera a su presencia. En ese momento, Lupita entró al cuarto. «¿No dormiste, verdad?» Emiliano negó con la cabeza sin voltearla a ver. «Tú tampoco. Me quedé pensando en todo. En mi hermana, en lo rápido que cambian las cosas. Yo también». Se hizo un silencio raro, de esos que pesan pero no incomodan. Lupita se acercó y se sentó en la orilla de la cama. Mateo se movió un poquito y volvió a quedarse quieto. «Ya todos saben en la casa», dijo ella. «No me lo dijeron, pero lo noto. Me miran como si yo fuera la responsable de que tu vida se esté cayendo a pedazos. No es tu culpa, ni del niño. Todo esto es por decisiones que tomé, o que no tomé. Eso también lo pensó mi hermana, que tú solo necesitabas un empujón, para hacer lo correcto». Emiliano la miró por primera vez. No tenía cómo responder a eso, porque sabía que era verdad. A las 9, bajó a desayunar. Regina ya estaba sentada en la mesa, tomando café, maquillada, con el celular en la mano y una expresión tan neutral que daba miedo. Emiliano se sirvió un jugo sin decir una sola palabra.
Ella tampoco habló. No fue hasta que él ya iba de salida que soltó el comentario. Hoy tengo cita con mi abogado. Él se detuvo en seco. No se volteó. ¿Y eso? Nada más para informarme. Ya sabes. En caso de que decidas seguir con la idea de tener al niño aquí. No lo estoy pensando. Ya lo decidí. Regina no dijo nada más. Emiliano salió por la puerta principal y se fue directo al edificio donde tenía su despacho. En el camino, prendió la radio, pero no escuchó nada. Todo el camino fue como manejar en automático, sin prestar atención al tráfico, ni a los anuncios, ni a los semáforos. Solo pensaba en una cosa: cómo iba a enfrentar a todo el mundo. Ya en la oficina, su asistente le entregó una carpeta con el resultado impreso. Era el mismo que ya le habían dado por teléfono, pero esta vez lo tenía en papel. Lo abrió despacio, como si le diera miedo ver lo que ya sabía. Ahí estaba. Positivo. No había margen de error. Emiliano Robles era el padre biológico del niño. Se quedó mirando el documento por largo rato. Luego cerró los ojos, lo guardó en su portafolio y pidió que nadie lo molestara. Horas más tarde, ya de regreso en casa, fue directo a buscar a Lupita. Ella estaba en la sala, cargando a Mateo, que lloraba con fuerza. «Tiene hambre», dijo. Ella al verlo entrar. «¿Y qué necesita?» «Fórmula. Ya no le estoy dando pecho, pero tengo leche en polvo y biberones en la mochila». Emiliano tomó la botella, fue a la cocina y la preparó como pudo. Se le cayó un poco de leche al ponerla, en el agua caliente, y se quemó un dedo con el vapor. Pero lo hizo. Regresó a la sala con el biberón listo. Lupita se lo pasó y él, nervioso, se sentó con el bebé en brazos e intentó darle de comer. Mateo tardó un poco en agarrar el biberón, pero al final empezó a succionar. Emiliano lo miraba como si no pudiera creer que eso estuviera pasando. «¿Qué? ¿Vas a hacer ahora?», preguntó Lupita con suavidad. «No lo sé». «Bueno, sí lo sé. Me voy a hacer cargo. Voy a darle mi apellido. Voy a registrarlo. Y quiero que se quede aquí». Lupita se quedó callada. Luego respiró hondo. «¿Y tu esposa?» «Va a hacer lo que quiera. Si se va, se va. Si se queda, tendrá que aceptar que este niño es parte de mi vida. Y punto». «¿Y la prensa? ¿Y tu empresa? ¿Y toda esa gente que se preocupa por lo que dicen de ti?» «No me importa. Me cansé de vivir cuidando lo que piensan los demás. Hoy lo único que quiero es arreglar lo que rompí». En ese momento, Regina entró a la sala. Los miró a los dos, luego al bebé, y se cruzó de brazos. «Ya veo que la decisión está tomada». «Sí», respondió Emiliano, sin levantar la voz. «Entonces yo también tomé la mía. Hoy me mudo. No voy a vivir bajo el mismo techo que tú, ella y el hijo de otra». Emiliano asintió. No la detuvo. No intentó explicarle nada. Ella se dio media vuelta y se fue. Lupita no dijo nada. Mateo seguía tomando su leche con calma, como si el mundo ya no importara. Emiliano lo abrazó un poco más fuerte. Por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo lo correcto. Esa mañana en la empresa todo parecía normal, pero había un aire raro, como cuando algo va a pasar. Los empleados hablaban bajito, evitaban cruzarse con Emiliano, y muchos ya sabían que la bomba había estallado en su casa. Los chismes iban rápido, más rápido que los correos de trabajo. El rumor del hijo fuera del matrimonio ya estaba dando vueltas entre pasillos, y algunos socios empezaban a ponerse nerviosos. Emiliano se encerró en su oficina con el celular en la mano. No quería hablar con nadie, ni contestar mensajes. Lo único que hacía era mirar fotos del bebé que Lupita le había mandado unas horas antes. Mateo agarrando un peluche, Mateo haciendo una mueca, Mateo dormido con las manitas arriba como si estuviera celebrando. Eso lo tranquilizaba un poco, hasta que sonó su teléfono de línea. Contestó sin ganas. «¿Sí? Vaya, Emiliano. Tú sí que sabes meterte en problemas». Esa voz. No era cualquiera. Era una que no había escuchado en años.
fría, burlona, con ese tono de persona que siempre sabe más de lo que dice. «¿Patricia?» «En carne y hueso, querido». «Bueno». En voz y... «Celular por ahora. ¿Qué quieres?» «Solo saludarte. Me llegó la noticia». «No inventes. Un bebé sorpresa. ¡Qué escándalo! Pensé que tú eras más cuidadoso. No estoy de humor para tus juegos». «Uy, no te pongas así. Solo llamaba para decirte que estoy de vuelta en la ciudad. Y quién sabe, tal vez me dé una vuelta por la empresa. Extraño un poquito ese ambiente de poder y drama. Tú ya no tienes nada que ver aquí. ¿Seguro? Porque tengo acciones todavía. Aunque tú y tu abogado pensaron que me iban a sacar del mapa, pues no, estoy más viva que nunca. Y ahora, con este desliz tuyo, digamos que hay más espacio para jugar». Emiliano apretó los dientes. «No te atrevas a meterte en esto». «Tranquilo, solo vine a ver cómo está todo. A lo mejor hasta te puedo ayudar. Me gustan los bebés. Bueno, los que no son míos, claro». Colgó antes de que Emiliano pudiera decir algo más. Se quedó mirando el teléfono como si le hubiera picado una víbora. Patricia no era solo una ex. Era un dolor de cabeza, una manipuladora experta, una mujer que había estado a punto de hundirlo hace 5 años, cuando terminaron. Fue su socia, en los negocios y en la vida, y cuando todo se fue al carajo, ella salió perdiendo. O eso creyó él. Pero Patricia no perdía, solo esperaba, y ahora había regresado. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, Patricia apareció en la entrada de la empresa como si fuera una reina regresando a su trono, vestida impecable, con lentes oscuros, el cabello suelto y una sonrisa que no mostraba alegría, sino poder. Los guardias no sabían qué hacer. Uno de ellos llamó a Emiliano, pero ya era tarde. Ella ya estaba en el ascensor. Cuando la puerta se abrió, todos en la oficina se quedaron congelados. Patricia saludaba como si conociera a todos, aunque muchos ya ni trabajaban ahí cuando ella se fue. Entró directo al despacho de Emiliano sin tocar. Él la miró con una mezcla de asombro y coraje. «¿Se puede saber qué haces aquí?» «Tranquilo, vine como accionista. Y como vieja amiga, claro». Se sentó sin pedir permiso. «Solo quiero ver en qué puedo ayudar, y, de paso, ver si puedo recuperar un poquito de lo que es mío». «No tienes nada aquí. Lo sabes». «Tenía. Pero ahora, con todo lo que está pasando, los inversionistas están empezando a hacer preguntas. Algunos ya me buscaron. ¿No es curioso? Cuando huele a sangre, todos corren a ver quién queda de pie». Emiliano respiró profundo. No quería discutir. «No ahí. ¿Qué quieres, Patricia?» «Una parte del pastel. Volver. No como antes. Tranquila, no quiero tu corazón», dijo con sarcasmo. «Solo quiero negocios. Esta empresa está tambaleando, y tú no puedes con todo. Menos ahora que tienes un bebé en casa, una esposa furiosa y medio Monterrey hablando de ti. No estoy interesado. Piénsalo. Yo no vine a destruirte. Por ahora». Salió, caminando lento, sabiendo que lo había dejado molesto, confundido y con 1000 cosas en la cabeza. Era su estilo, lanzar la bomba y ver cómo explota desde lejos. Esa noche, Emiliano llegó a casa con el ceño fruncido y los puños apretados. Lupita lo vio desde la entrada y supo que algo no andaba bien. ¿Todo bien? No. Volvió alguien que pensé que no volvería. ¿Quién? Una mujer con la que trabajé, y con la que estuve antes de Teresa. Una mujer que solo piensa en sí misma. ¿Y qué quiere? Quiere aprovechar que estoy débil para meterse otra vez en la empresa. ¿Y tú lo vas a permitir? No tengo idea. No sé ni por dónde empezar. Todo está cayéndose al mismo tiempo. Entonces empieza por lo importante. Mateo. Empezó a llorar desde el cuarto. Emiliano fue directo hacia allá. Lo levantó, lo abrazó. El niño se calmó en segundos. «Empieza por él», dijo Lupita desde la puerta. «Lo demás puede esperar.
Patricia, los negocios, Regina, todo. Pero él no. Emiliano asintió, porque, aunque el mundo se estuviera desmoronando, en ese momento, lo único que le daba sentido a todo era ese niño que no paraba de buscarlo con la mirada. Patricia no perdía el tiempo. Esa misma noche, mientras Emiliano intentaba dormir en casa sin lograrlo, ella ya estaba en un restaurante caro del centro, sentada frente a una copa de vino y con su celular en la mano, escribiendo un mensaje tras otro. No buscaba amigos, buscaba aliados. Sabía exactamente a quién contactar. Tenía una lista de ex-socios, reporteros chismosos y hasta empleados resentidos con Emiliano. Pero su primera jugada no fue con ninguno de ellos. Fue directa con la persona que podía destruir a Emiliano desde adentro. Regina. Le escribió sin rodeos. Tú y yo podríamos arreglar cuentas juntas. Yo sé cosas que a ti te conviene saber. Llámame cuando estés lista para dejar de ser la esposa traicionada y convertirte en la mujer que manda. Regina leyó el mensaje desde su cama, mientras escuchaba llorar a Mateo desde el cuarto de al lado. No contestó de inmediato, pero tampoco borró el mensaje. Lo dejó ahí, en la bandeja, como quien guarda una bala por si acaso. Mientras tanto, Patricia seguía armando su plan. Se apareció de nuevo en la empresa, esta vez con una sonrisa más grande y con un sobre en la mano. Pidió una reunión con Rodrigo, uno de los socios más antiguos de Emiliano. Rodrigo era de esos tipos que se hacían los leales, pero se vendían fácil si la oferta era buena. ¿A qué debo el gusto?, preguntó él, cruzando las piernas y mirando el sobre con curiosidad. Tengo una propuesta que no vas a poder. Rechazar, dijo Patricia, dejando el sobre en la mesa. Y no es dinero, es algo mejor. Poder. Rodrigo lo abrió. Fotos, papeles, documentos, todo sobre el escándalo de Emiliano, el bebé, la carta de Teresa y hasta movimientos raros en 1930. Las finanzas de los últimos meses. ¿De dónde sacaste esto? Tengo mis fuentes. Y esto es solo una parte. Si tú y los otros 4 accionistas que están hartos de Emiliano se ponen de acuerdo, pueden sacarlo del juego. Y cuando él caiga, yo subo. Y tú también. Rodrigo se quedó callado. La ambición le brillaba en los ojos. ¿Y qué quieres exactamente? Quiero que confíen en mí. Déjenme entrar otra vez al consejo. Solo necesito un pie adentro. Lo demás me lo encargo sola. Rodrigo no respondió, pero la sonrisa que le salió al final decía todo. Al día siguiente, Patricia fue a ver a Regina, esta vez en persona. Se citaron en un café lejos de los lugares donde la prensa pudiera verlas. 2 mujeres sentadas frente a frente, como si fueran viejas amigas, pero con los ojos llenos de veneno. «Tienes 5 minutos», dijo Regina, sin molestarse en saludar. «Con eso me basta», respondió Patricia. «Quiero ayudarte a deshacerte de Emiliano». Regina soltó una pequeña risa. «¿Y por qué crees que necesito ayuda?» «Porque yo sí sé cómo se mueve. Yo estuve con él. Sé cómo piensa, qué esconde y lo que más le duele. ¿Y tú qué ganas?» «Recuperar lo que es mío, esta empresa, el respeto, el lugar que me quitó. Pero tú podrías salir con mucho más». Regina no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Patricia sacó un sobre del bolso y lo dejó en la mesa. «Esto es solo el principio. Revísalo. Si decides que quieres jugar de mi lado, llámame». Se fue caminando tranquila, con esa seguridad de alguien que ya sabía que había sembrado una semilla. Una semilla que pronto iba a explotar. En casa, Lupita ya empezaba a notar cosas raras. Una empleada la miraba demasiado. Otra hablaba por teléfono en voz baja apenas la veía entrar. Mateo lloraba más de lo normal. Y aunque Emiliano decía que todo estaba bajo control, ella sabía que algo se estaba moviendo detrás. Algo grande. Una noche, mientras Emiliano bañaba a Mateo, Lupita le habló sin rodeos. «¿Conoces a una tal Patricia?» Emiliano se quedó congelado. El agua seguía corriendo,
Pero él no reaccionó. ¿Por qué preguntas? Porque una de las empleadas habló de ella. Dijo que la vieron salir de la oficina, que anda moviéndose con gente importante. ¿Qué quiere? Quiere venganza, quiere poder, y no va a parar hasta tenerlo. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que pueda. Pero necesito que estés alerta. No confíes en nadie más que en mí, y cuida al niño como si fuera tuyo. Eso ya lo hago desde que nació. Emiliano asintió. Tenía miedo. Y eso no le pasaba casi nunca. Esa semana, la prensa empezó a publicar artículos. Algunos hablaban del escándalo Robles. Otros mostraban fotos viejas de Teresa en eventos públicos, con frases malintencionadas. Lupita los vio en internet y sintió que se le partía el corazón. Esa era su hermana. Esa era la imagen que Patricia estaba manoseando para destruir a Emiliano. Y de paso, destruir la memoria de Teresa. Emiliano leyó los titulares y apretó los puños. Esto no se va a quedar así, dijo con los ojos llenos de rabia. Si Patricia quiere guerra, la va a tener. Pero Patricia ya tenía varios pasos adelante. Y mientras todos se enfocaban en ella, nadie notó que Regina, en silencio, ya había firmado un papel muy importante. Uno que le daba acceso a una parte de la empresa. Justo donde Patricia estaba a punto de entrar. El escándalo ya estaba en boca de todos. En la empresa, en los medios, en las comidas familiares de los que nunca faltan al chisme. Emiliano no podía caminar por los pasillos sin que alguien lo mirara raro, como si tuviera un letrero en la frente que dijera papá del año, con amante incluida. Y lo peor era que, mientras él intentaba tapar el incendio, Patricia y Regina seguían moviéndose por debajo, sembrando dudas, vendiendo información y haciendo llamadas misteriosas que nadie controlaba. Lupita se dio cuenta de todo. No tenía que ser experta para notar que algo raro estaba pasando. La casa estaba llena de silencios incómodos, llamadas cortadas en cuanto ella entraba a una habitación, empleados que ya no la saludaban. Incluso Mateo, que solía dormir sin problemas, ahora se despertaba varias veces en la noche, inquieto, como si también sintiera esa energía pesada que lo rodeaba. Un martes por la mañana, Emiliano llegó más temprano de lo normal. Venía serio, con el rostro tenso. Se metió al cuarto de Lupita sin tocar. «Necesitamos hablar». Ella se levantó de inmediato, dejando a Mateo en la cuna. «¿Qué pasó?» «Ya no puedo más con este desorden. No puedo con los escándalos, con los socios presionando, con Patricia y Regina queriendo hundirme. Y no quiero que Mateo viva así. Ni tú». «¿Y qué piensas hacer?» Él se quedó en silencio unos segundos, como dudando si decirlo. «Tengo una propuesta. Rara. Pero creo que es lo único que puede darle algo de orden. A todo esto, dila. Quiero que tú y el niño vivan aquí. Bien. No escondidos. No en el cuarto de servicio. Quiero que se queden, pero como familia. Y no te estoy pidiendo que seas mi pareja ni nada así. Solo que estemos unidos por él. Que no falte nada. Que no estemos a la defensiva todo el tiempo. Tú cuidas a Mateo, yo me encargo del resto. Pero hacemos esto juntos, como un equipo». Lupita lo miró como si no supiera si estaba hablando en serio o se estaba burlando. «¿Me estás ofreciendo...? ¿Qué? ¿Ser como su mamá y quedarme aquí como si nada? Estoy diciendo que él necesita estabilidad, que no puede crecer entre enemigos. Y tú eres la única persona que él reconoce como su figura de confianza. Y yo no quiero alejarme de él. No ahora». ¿Y Regina? Se fue. Se llevó sus cosas hace 2 días. Está viviendo en casa de una amiga. Dice que va a meter demanda de divorcio, pero aún no hace nada. Supongo que está esperando a ver si el escándalo le saca algo. ¿Y Patricia? Esa no va a parar hasta que me vea en el suelo. Por eso necesito enfocarme en la empresa. Si tú te encargas de la casa y de Mateo, yo puedo pelear donde tengo que pelear. No te estoy pidiendo que seas sirvienta, ni niñera, ni mártir.
Te estoy ofreciendo seguridad, una vida digna. Y si después decides irte, lo vas a hacer con el respaldo que necesites. Lupita se cruzó de brazos. Estaba confundida, enojada y al mismo tiempo tocada. Nadie le había ofrecido algo así nunca, pero sabía que no era tan fácil. ¿Y si todo esto es solo para callar bocas? ¿Y si cuando ya se calme el chisme me echas a la calle? No lo voy a hacer. No soy ese tipo de hombre. Antes lo fuiste. Eso lo dejó callado. Tienes razón, dijo él al fin, pero no lo quiero ser más. Lupita se sentó en la cama. Mateo empezó a moverse en la cuna. Ella se quedó mirando al bebé, como buscando respuestas en esa carita chiquita que no entendía nada. Necesito pensarlo. Claro, pero no tardes. Patricia está ganando terreno, y no voy a aguantar mucho más si no tengo un poco de orden en casa. Ese día, Lupita salió a caminar con Mateo en brazos. No dijo nada a nadie. Dio vueltas por el vecindario, se sentó en una banca, le dio el biberón al niño y se quedó pensativa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era esta vida que de pronto tenía? Nada era suyo. No era su casa, no era su familia, no era su destino. Pero ahí estaba, con un bebé que amaba como si lo hubiera parido, y con un hombre que ya no sabía si odiar o entender. Volvió hasta el atardecer. Emiliano no le dijo nada, solo la vio entrar y le dio un leve movimiento de cabeza. A la mañana siguiente, lo encontró en la cocina, preparando café como si fuera un mortal más. «Acepto tu propuesta», dijo ella sin rodeos. «Pero con condiciones. Dime. Nada de esconderme. Nada de avergonzarte de mí. Nada de tenerme en un rincón mientras tú decides qué hacer con tu vida. Si voy a cuidar al niño y estar aquí, voy a hacerlo con dignidad. Te lo prometo. Y si algún día esto se acaba, te vas a hacer cargo del niño como debe ser. Con todo, sin excusas». Hecho, chocaron las manos, sin sonrisas, sin palabras bonitas, pero fue un trato sincero. Y para los dos, en ese momento, era más que suficiente. Esa noche, Lupita y Mateo se mudaron al cuarto principal. Emiliano durmió en otro. No hubo abrazos, ni celebraciones. Solo silencio, y el sonido bajito de un bebé respirando mientras dormía. Al otro lado de la ciudad, Patricia revisaba unos documentos cuando le llegó una notificación al celular. Emiliano Robles actualiza su información familiar. Nuevo beneficiario, Mateo Robles Mendoza. Ella apretó la mandíbula. Cerró la computadora de golpe. Y con los ojos encendidos, dijo bajito: «Así que ya elegiste tu lado, Emiliano. Ahora vas a ver lo que eso cuesta». La casa estaba en silencio. No de esos silencios tranquilos de domingo, no. Era ese tipo de silencio incómodo, como cuando estás en un cuarto con alguien que no te habla, pero sabes que en cualquier momento va a explotar. Así estaban las cosas. Lupita ya se había instalado con Mateo en el cuarto grande, el que alguna vez fue de Regina. Emiliano se mudó al de huéspedes, aunque era más pequeño y apenas tenía espacio para lo necesario. No lo hizo por quedar bien. Lo hizo porque de alguna forma sentía que no merecía estar cómodo mientras las cosas no estuvieran claras. Esa culpa lo seguía como sombra. Durante el día, todo parecía normal. Lupita cuidaba al niño, lo bañaba, le daba de comer, lo dormía. Emiliano se iba a la oficina temprano, regresaba tarde, y trataba de pasar al menos unos minutos con su hijo antes de que se durmiera. Pero entre ellos dos, el ambiente era cada vez más raro. No discutían, pero tampoco hablaban mucho. Como si cada uno estuviera atrapado en su mundo, aguantando lo que fuera necesario por el bien del niño, pero sin confiar del todo. Las empleadas no ayudaban. Unas murmuraban a escondidas, otras hacían comentarios pasivo-agresivos cuando pensaban que Lupita no escuchaba. Una incluso le preguntó si pensaba quedarse con el patrón, ahora que ya dormían en el cuarto de la señora.
Lupita le clavó una mirada que la hizo alejarse sin decir nada más. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Lupita fue a buscar a Emiliano a su despacho dentro de la casa. ¿Podemos hablar? Claro. Mira, ya llevamos días en este acuerdo raro que hicimos. Y yo estoy cumpliendo. Pero necesito saber qué está pasando afuera. Lo que te pasa en la empresa. Lo que hacen Patricia y Regina. No quiero enterarme por los chismes del personal. Emiliano se frotó la cara, cansado. Patricia se está acercando a varios de mis socios. Está ofreciendo información. Supuestamente tiene papeles que prueban movimientos turbios. Pero no es nada real. Solo está armando un show para asustarlos. ¿Y Regina? Regina ya metió la demanda. Me va a pedir una fortuna por daños morales, más una parte de la empresa. Dice que sufre por el trauma emocional de lo del niño. Pero todos sabemos que es porque no soporta que haya alguien más en esta casa. ¿Y tú qué vas a hacer? Pelear. Pero no puedo solo. Entonces empieza a confiar en mí. Confío, solo que no quiero meterte en esto. Ya estoy metida. Hasta el fondo. En ese momento, se escuchó el llanto de Mateo desde arriba. Lupita salió sin decir más. Emiliano se quedó sentado, mirando su escritorio lleno de papeles. Sentía que todo el peso del mundo estaba sobre él. Las noches no eran mejores. Lupita se dormía agotada, y a veces, cuando se despertaba a las 3 o 4 de la madrugada para alimentar al bebé, escuchaba a Emiliano caminando por la casa. Él no podía dormir. A veces se sentaba en el jardín, a oscuras. A veces se quedaba viendo la tele sin volumen, solo para no pensar. El estrés lo estaba reventando por dentro, pero lo disimulaba lo mejor que podía. Un día, todo se rompió. Mateo amaneció con fiebre. No quería comer. Lloraba sin parar. Lupita lo llevó de inmediato al pediatra y Emiliano salió corriendo de una junta apenas se enteró. Pasaron el día en el hospital, entre análisis y sueros. El diagnóstico fue una infección estomacal. Nada grave, pero sí delicado por la edad del bebé. Ahí, en ese cuarto blanco con olor a alcohol, mientras Mateo dormía con un suero conectado en la manita, Lupita se soltó. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Emiliano la miró confundido. ¿A qué te refieres? Vivimos juntos. Cuidamos al mismo niño, pero tú estás allá, yo estoy acá. Todo es tensión, todo es silencio. No somos enemigos, Emiliano, pero parecemos extraños. No sé cómo hacer esto, nunca lo he hecho. Yo tampoco. Pero si no nos hablamos, si no nos apoyamos, esta casa se va a volver una cárcel. Él bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Te juro que intento hacer lo correcto. Entonces hazlo de verdad, no a medias. Esa noche, cuando regresaron a casa, algo empezó a cambiar. Emiliano ayudó a bañar al niño. Se sentó con Lupita a ver la tele mientras Mateo dormía entre los dos. No dijeron mucho, pero por primera vez hubo calma. Al día siguiente, él se levantó más temprano y preparó café. Se lo llevó a Lupita a la cocina. Gracias, le dijo ella sorprendida. No es mucho, pero es un inicio. Y así, poco a poco, empezaron a hablar más. No de ellos, sino del bebé, del día, de lo que veían en las noticias. Como si estuvieran aprendiendo a vivir juntos, sin empujarse. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras Lupita recogía ropa del cuarto de lavado, escuchó una conversación entre dos empleadas. No la vieron. Estaban tan metidas en el chisme que ni cuenta se dieron. Te digo que la tal Patricia viene en las noches. Nadie la ve, pero el guardia la dejó pasar el miércoles. ¿A qué viene? ¿Quién sabe? Dicen que entra al despacho del patrón y que sale como si nada, como si todavía tuviera poder aquí. Lupita sintió un escalofrío. No dijo nada. Caminó despacio, se fue al cuarto y se quedó sentada en la cama, pensativa. Si eso era cierto, ¿por qué Emiliano no le había dicho nada?
Al anochecer, cuando Emiliano entró a ver al niño, ella lo enfrentó. «¿Patricia ha venido?» Él se detuvo en seco. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque lo escuché. Y si me estás ocultando cosas, entonces todo esto no sirve de nada». Emiliano la miró directo. «Sí. Vino una vez. Me dejó unos documentos. Dijo que era información confidencial. Que si la tiraba a la basura, era mi problema. Pero que no dijera que no me había avisado. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no quise preocuparte. No necesito que me protejas. Necesito que me tengas en cuenta». Emiliano bajó la mirada. No respondió. Lupita volvió a su rutina, pero con una espinita clavada en el pecho. Y fue justo esa noche, cuando pensaron que al menos por un momento las cosas estaban tranquilas, que llegó un sobre amarillo sin remitente, directo al buzón. Adentro solo venía una hoja con una frase escrita a mano. «No te confíes. Este hogar no es tan tuyo como crees». Era viernes, de esos viernes que arrancan normal pero que en cualquier momento se tuercen. La mañana comenzó tranquila. Mateo dormía. Lupita preparaba su desayuno. Emiliano se había ido temprano a la oficina. Nada parecía fuera de lugar, hasta que el celular de Lupita vibró. Era un mensaje de una amiga, una que vivía en otro estado pero que siempre estaba pendiente de todo. «¿Viste el video? Está en todas partes. Dicen que es Emiliano con tu hermana. ¿Es verdad?» Lupita sintió que el estómago se le hizo nudo. No entendía. Abrió el enlace que venía con el mensaje y ahí estaba. Un video, mal enfocado, grabado con un celular viejo, pero claro, muy claro. Emiliano saliendo de un motel, con Teresa. Ella sonriendo, con el cabello suelto, dándole la mano, besándose en la puerta del coche. Se notaban jóvenes, enamorados, sin preocuparse por quien los viera. El video tenía fecha, de casi 2 años atrás. El título lo decía todo. Exclusiva. Empresario millonario mantenía relación secreta con mujer humilde. ¿Hijo ilegítimo a la vista? Lupita se sentó de golpe. Le temblaban las manos. No solo por el video, por cómo lo estaban usando. No era un recuerdo bonito, era una bomba, una trampa, una forma de exponer a su hermana como si fuera la otra, como si no valiera nada, como si todo hubiera sido culpa de ella. En ese mismo momento, en la oficina, Emiliano también lo vio. Su secretaria entró corriendo con la cara blanca. «Está en todas las redes. Y varios noticieros ya lo agarraron. ¿Qué hacemos?» Emiliano agarró su celular. El grupo de los socios estaba estallando en mensajes. Algunos preguntaban si era real, otros exigían explicaciones. Uno ya estaba hablando de una posible reunión de emergencia para revisar su lugar en la empresa. «¡Maldita sea!», gritó Emiliano, lanzando el celular al escritorio. En su pecho había rabia, vergüenza, miedo, todo junto. El video lo había arruinado todo. No por el contenido, sino por el momento. Era perfecto para Patricia, para Regina, para cualquiera que quisiera verlo caer. No tardaron en llamarlo de la prensa. También lo buscaron de revistas de chismes, programas de espectáculos y hasta un canal de noticias serio. Nadie quería saber sobre su empresa. Todos querían hablar del video, del bebé, de la niñera que vivía en su casa, de la exesposa que ahora parecía víctima de una historia digna de telenovela. Cuando Emiliano llegó esa tarde a la casa, Lupita lo estaba esperando en la sala. Tenía el celular en la mano, pero ya no veía el video. Estaba seria, dolida, con la mirada dura. ¿Quién te grabó? No lo sé. ¿Cómo no lo sabes? ¿Cuántas veces fuiste con mi hermana a ese lugar? No muchas, solo un par de veces. Era discreto. Eso creía. Pero claramente no lo fue. ¿Tú entiendes lo que esto significa? Sí. Que nos están reventando. Que esto ya no es solo una guerra de acciones ni de abogados. Es personal. No, Emiliano. Significa que a mi hermana la están dejando como si fuera una cualquiera. Como si te hubiera buscado por dinero.
como si todo fuera culpa de ella. Y está muerta. No puede defenderse. Voy a hablar. Voy a aclarar las cosas. ¿Y quién te va a creer? Él no respondió. Se dejó caer en el sillón, agotado, roto. Lupita se levantó y se fue sin decir más. Esa noche, el video llegó a la televisión nacional. Un programa de espectáculos lo mostró como si fuera el chisme más sabroso del año. Lo pusieron en cámara lenta, le pusieron música triste. Hablaron de Teresa como si fuera una amante sin rostro. Dijeron su nombre mal, mencionaron a Mateo como el supuesto hijo del escándalo. Lupita apagó la tele de un manotazo. Mateo dormía. Ella lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. No te mereces esto, mi amor. Nadie debería crecer con este tipo de basura. Mientras tanto, Emiliano recibió la llamada que no quería recibir. Rodrigo, su socio, le pidió que se presentara a una junta extraordinaria al día siguiente. El resto del consejo ya estaba hablando de su incapacidad de representar la empresa en estos momentos. Te quieren afuera, Emiliano. Al menos por un tiempo. Dicen que es por la imagen, por el ruido, por la presión. Pero tú y yo sabemos que es porque ya se alinearon con Patricia. Emiliano colgó sin decir nada. Tenía ganas de romper todo. En la madrugada, cuando salió al jardín a fumar, encontró a Lupita sentada en una banca con una manta encima. Estaba en silencio, solo mirando el cielo. ¿No puedes dormir?, preguntó él. ¿Tú puedes? No. No me esperaba esto, ni por ti ni por Teresa, pero ya está aquí, y no se va a ir. Voy a recuperar el control, lo juro. Eso ya no depende solo de ti. Hubo silencio. El viento soplaba fuerte. La ciudad dormía. Pero, adentro de esa casa, todo estaba despierto. El miedo, el coraje, la tristeza. Esa noche, Emiliano entendió que el mundo ya no lo respetaba, que su imagen estaba rota, que las cosas que había hecho en silencio ahora eran armas en su contra, que sus errores no solo lo estaban alcanzando, lo estaban reventando. Y del otro lado, Patricia estaba en su departamento, con una copa de vino en la mano, viendo la tele. Sonrió. Y apenas vamos empezando, Emiliano. Los días después del escándalo fueron pesados, silenciosos y tensos. Emiliano apenas salía de su cuarto. Respondía a llamadas urgentes, ignoraba las entrevistas que le pedían los medios, y pasaba horas revisando documentos que no podía leer con calma porque su mente no paraba. Su empresa estaba patas arriba, su nombre hecho pedazos, y lo único que se mantenía en pie era ese niño que reía sin saber lo que pasaba, y esa mujer que, sin deberle nada, lo ayudaba como si todo fuera suyo. Lupita, por su parte, trataba de seguir con la rutina. Mateo ya estaba mejor. La fiebre había bajado, y volvía a dormir tranquilo. Pero el ambiente en la casa seguía raro. Algo no cuadraba. Desde el video filtrado, algo se sentía distinto. No era solo la tensión con Emiliano. Era otra cosa. Las miradas, el cuchicheo de las empleadas, el cambio de actitudes. Un par de veces, Lupita entró a una habitación y encontró conversaciones que se cortaban en seco, o miradas cruzadas que se desviaban rápido. Incluso escuchó su nombre varias veces, dicho bajito, como si fueran secretos. Al principio pensó que era su imaginación, pero no. Algo estaba pasando. Una mañana, fue al cuarto de lavado a buscar una cobijita de Mateo. Ahí estaba Marcela, una de las empleadas más antiguas. Siempre había sido amable, de confianza. Pero esa vez, Lupita la encontró con el celular en la mano, sacándole fotos a una bolsa con ropa del niño. ¿Qué haces, Marcela? Dio un brinco y guardó el celular como si fuera fuego. Nada, señora. Estaba revisando si ya estaba seca la ropa. Lupita no dijo nada, solo la miró fijo. ¿Y el celular? Es que mi hija me escribió.
Perdón, es que yo... ¿Por qué tomas fotos de las cosas del niño? No tomé nada, se lo juro. Lupita se le acercó, le estiró la mano. Enséñame las fotos. ¿Perdón? Enséñamelas. Si no hiciste nada, no tienes por qué negártelo. Marcela dudó. Pero al ver que Lupita no se iba a mover, le pasó el celular. Ahí estaban. 2 fotos de la ropa de Mateo, una foto del biberón, una más de la cuna, y una del cuarto desde la ventana, como si alguien hubiera pedido un panorama completo. Lupita sintió el estómago revuelto. ¿Quién te pidió esto? Yo... no puedo decir. ¿Patricia? Marcela bajó la mirada. Ella me ofreció dinero. Solo quería saber cómo estaba el niño, que si lo cuidaban bien, que si todo estaba limpio. No me pidió nada malo. ¿Nada malo? Estás filtrando información personal de un bebé, de mi sobrino, a una mujer que solo quiere arruinar todo. Yo necesito el trabajo. Tengo hijos. Ella me dio el triple de lo que gano aquí en una semana. Lupita se quedó helada. No dijo nada. Más. Solo le devolvió el celular. Agarró la cobija y salió de ahí. Esa noche, esperó a que Emiliano regresara y le contó todo. ¿Estás segura? La agarré en el acto. Y no solo eso. Estoy segura de que hay más. Alguien está pasando cosas desde adentro. Información, fotos, detalles. ¿Quién más? No lo sé. Pero ya no podemos confiar en nadie. Esta casa está llena de ojos. Emiliano no tardó. A la mañana siguiente habló con Marcela. No gritó. No insultó. Solo fue directo. Estás despedida. No necesito explicaciones. Solo vete. Hoy. Marcela lloró. Suplicó. Dijo que no lo volvería a hacer. Pero Emiliano no la perdonó. Ella salió con su uniforme doblado bajo el brazo, cabizbaja y sin mirar a nadie. Pero eso solo fue el principio, porque esa misma noche, Lupita encontró otra cosa, un folder blanco, escondido detrás de los cojines del sofá del despacho. No debía estar ahí. Nadie deja papeles así de importantes al fondo de un sillón. Lo sacó y lo abrió. Eran correos impresos. Conversaciones entre Patricia y alguien más. Fechas, horarios, movimientos y al final, un nombre, Regina. Sí, la exesposa. Lupita corrió a buscar a Emiliano. ¿Tú sabías esto? Emiliano se puso pálido al ver los papeles. ¿De dónde sacaste esto? Del despacho. Estaba escondido. No puede ser. Regina está trabajando con Patricia. Desde hace tiempo, parece. Y no solo eso. Le está pasando información interna de la empresa. Accesos, códigos, listas de empleados que están en tu contra. ¿Cómo entró esto aquí? Gritó Emiliano. ¿Qué más da? Ya está aquí. Tienes al enemigo adentro. Emiliano agarró los papeles, los leyó uno por uno, y cuando llegó al último, soltó el folder sobre la mesa. Estaba furioso, y por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer. ¿Sabes qué es lo peor? Que Regina aún tiene llaves, aún tiene acceso, aún se pasea como si esta fuera su casa. No la he sacado legalmente, no la he frenado. ¿Y qué esperas? No sé. Supongo que... Parte de mí no pensó que llegaría tan lejos. Lupita lo miró fijamente. Ya llegó. Y va a seguir. Esa noche no hubo cena. No hubo risas. No hubo calma. Solo un silencio espeso. El tipo de silencio que deja claro que alguien, desde dentro, ya está abriendo las puertas al enemigo. Y que lo peor, apenas viene en camino. Emiliano no fue a trabajar ese día. Se quedó encerrado en el despacho, con los papeles sobre la mesa y los ojos perdidos. No hablaba. No comía. Ni siquiera contestaba llamadas. Lupita lo miraba desde la puerta, preocupada, pero no insistía. Ya había dicho lo que tenía que decir. Ahora era su decisión hacer algo. Por la tarde, cuando Lupita bajó a la cocina, encontró a Tania, una empleada nueva,
hablando por teléfono con la voz bajita. Sí, ya se fue. Sí, está en su oficina, pero creo que hoy no sale. Ajá. No, ella no sospecha. Lupita no se dejó ver. Solo se quedó callada, escuchando desde atrás del marco de la puerta. Tania colgó rápido y siguió como si nada, limpiando el mismo trapo por tercera vez. Lupita subió con el corazón latiéndole duro. Emiliano, hay más. ¿Qué pasó ahora? Acabo de escuchar a la nueva Tania. Está hablando con alguien. Mencionó que tú estabas solo y que yo no sospechaba. ¿No ves que te están vigilando? Todo el día. Todos los movimientos. Emiliano ya no se sorprendía. Solo suspiró. Parece que estoy rodeado de espías. Lo estás. Pero ya no es suficiente con saberlo. Hay que grabarlo. Probarlo. ¿Grabar? Sí. Si quieres que todo esto no te reviente más de lo que ya lo hizo, necesitamos pruebas. Que no puedan decir, yo no fui. Que los agarres en la movida. ¿Y tú qué propones? Yo voy a hacerlo. Voy a grabar. No te preocupes cómo. Solo déjame moverme. Dame unos días. Él dudó. ¿Estás segura? Sí. Esta casa era de mi hermana, de Mateo. Ya me cansé de ver cómo la ensucian. Y lo hizo. 2 días después, Lupita se presentó en casa de Silvia, una ex empleada que se había ido meses atrás por motivos personales. En realidad, Regina la había presionado para renunciar. Silvia la conocía bien y conocía cada rincón de la mansión. Lupita le pidió ayuda para poner unos micrófonos escondidos. No eran nada del otro mundo. Baratos, pequeños, pero suficientes para lo que ella quería. Silvia aceptó sin preguntar mucho. Solo le pidió que tuviera cuidado. Lupita volvió a la casa como si nada. Esa misma noche, mientras todos dormían, colocó uno en la cocina, otro en el despacho y uno más en la sala, donde siempre se hacían las llamadas más largas. También puso un pequeño grabador en una lámpara del cuarto de servicio que ahora usaba Tania como bodega. Al tercer día, cayó la bomba. Era sábado. Emiliano se había ido temprano a una reunión con su abogado. Lupita se quedó con Mateo, como siempre. Tania aprovechó que pensaba que nadie la escuchaba. Hizo una llamada desde la cocina, tranquila, confiada. ¿Ya está todo listo? Sí, él firmó los papeles. No sabe lo que firmó. Patricia se los metió entre los documentos del abogado. Son papeles de cesión de poder. En cualquier momento pueden usar eso contra él. Regina fue la que consiguió el abogado. Lo están haciendo pedazos. Lupita, desde su cuarto, escuchaba en tiempo real desde el grabador. Se le heló la sangre. No solo lo espiaban, lo estaban jodiendo legalmente, lo estaban hundiendo poco a poco sin que él supiera. Corrió al despacho. Revisó los folders que Emiliano tenía firmados. Y ahí estaban. Hojas que parecían normales, de rutina. Pero al leer bien, se notaba que estaban disfrazadas. Usaban frases confusas, escondidas entre cláusulas. Era un engaño legal. Uno bien, armado. Esa tarde, cuando Emiliano volvió, Lupita lo estaba esperando con los papeles en la mano. Estás cediendo parte de tu poder legal sin saberlo. Mira esto. Él leyó y palideció. ¿Quién hizo esto? Regina y Patricia, juntas. Pero lo están haciendo a través de tu abogado. No puede ser. Ya es. Y si no actúas ya, en unos días vas a firmar tu salida definitiva. Y no vas a poder hacer nada. Emiliano se hundió en el sillón. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué hice? Confiar en quien no debías. Otra vez. ¿Y tú cómo supiste todo esto? Lupita le mostró la grabadora. Lo escuché. Y tengo todo guardado. Conversaciones, nombres, fechas. Es suficiente para voltear la situación. ¿Y cómo las vas a usar? Eso lo decides tú. Esa noche, Emiliano se quedó solo en el despacho. Escuchó una por una las grabaciones que Lupita le entregó. Lloró. No de tristeza, de rabia. Había amado a Regina.
Había confiado en Patricia. Había dejado entrar a esas personas en su vida, y ahora lo traicionaban juntas, como si él fuera solo un escalón más en sus planes. Al día siguiente, despidió a Tania sin explicaciones. Cortó la relación con su abogado. Mandó a hacer un peritaje legal completo de todos los papeles que había firmado, y se encerró a planear el contraataque. Pero aún no sabía lo peor, porque esa noche, mientras todo parecía empezar a acomodarse, Lupita recibió un mensaje desde un número desconocido. ¿Crees que estás ganando? No sabes con quién te estás metiendo. No decía nombre. Pero no hacía falta. Era Patricia. Y ya había descubierto que Lupita había dejado de ser un obstáculo más, para convertirse en su amenaza principal. Lupita no podía dejar de mirar la pantalla del celular. Ese mensaje la dejó helada. Corto, directo, con el tipo de tono que no necesitaba explicación. ¿Crees que estás ganando? No sabes con quién te estás metiendo. No había firma, pero no hacía falta. Patricia. Era de noche. Mateo ya dormía. Emiliano seguía encerrado en su despacho revisando papeles. Y la casa, aunque en silencio, parecía más inquieta que nunca, como si las paredes también supieran que algo malo estaba por pasar. Lupita no respondió el mensaje. No tenía sentido entrar en provocaciones. Solo lo borró, lo bloqueó y se quedó sentada un rato con el celular apretado en la mano, como si eso pudiera protegerla de algo. Pero no podía. Patricia la había identificado como una amenaza, y eso era peligroso, muy peligroso. Al día siguiente, salió temprano con Mateo a la clínica para su revisión mensual. Todo fue normal. El pediatra lo revisó. Dijo que estaba sano, que ya iba ganando peso y que su desarrollo iba perfecto. Lupita se relajó un poco. Al menos el niño estaba bien. Pero al salir del consultorio, notó algo raro. Un coche negro, estacionado en la esquina, con los vidrios polarizados. Ella nunca había sido paranoica, pero algo en su instinto le dijo que eso no era casualidad. Caminó rápido, abrazando a Mateo con fuerza, y subió al taxi que la esperaba. El coche negro no se movió. Solo se quedó ahí. Al llegar a casa, Emiliano la estaba esperando con cara de preocupación. ¿Dónde estabas? Fui al pediatra. Te dije anoche. Lo sé. Pero llegó esto hace rato. Le entregó un sobre blanco. No tenía remitente. Adentro, solo una foto. Lupita, caminando con Mateo en brazos. En la calle, frente al consultorio. La misma ropa, el mismo momento. La tomaron. Hoy, afuera del hospital. Emiliano frunció el ceño. ¿Quién hizo esto? ¿De verdad tienes que preguntarlo? ¿Patricia? ¿Quién más? Él apretó la mandíbula. Esto ya se salió de control. No solo eso. Nos está diciendo que puede tocarnos, cuando quiera. Que sabe dónde estamos, a dónde vamos, con quién hablamos. Te voy a poner seguridad. No quiero guardaespaldas. No es una opción, Lupita. Si ella se atreve a hacer esto, se va a atrever a más. Lupita respiró profundo. Entonces, no te tardes en hacer algo, porque si me pasa algo a mí, tú te quedas solo con el niño, y ya sabes lo que harían con eso. Esa misma tarde, Emiliano habló con un contacto suyo en seguridad privada. En menos de 2 horas, había un coche vigilando la casa y 2 personas revisando cámaras de seguridad. También instalaron un botón de emergencia en el celular de Lupita. Pero aún con eso, ella no se sentía segura. 2 noches después, regresaba de la cocina con una mamila para Mateo, cuando sintió que alguien la observaba. Se giró de golpe, pero no había nadie. Caminó más rápido, se metió al cuarto y cerró la puerta. Su respiración estaba agitada, como si acabara de correr. A la mañana siguiente, encontró otro sobre, esta vez debajo de la puerta del cuarto. Adentro, otro mensaje. Tu hermana no alcanzó a ver lo que venía. ¿Tú sí crees que lo vas a ver a tiempo? Era claro. Patricia no solo estaba amenazando, estaba jugando con su miedo, con su memoria, con el dolor que aún no sanaba. Lupita se
Quebró, fue directo al despacho. Ya basta, Emiliano, ya basta. ¿Qué pasó? Nos están vigilando. Nos están acechando. Y tú estás aquí encerrado como si nada. Yo no puedo sola. No estás sola. Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué me están dejando notas por debajo de la puerta? ¿Por qué ando por la casa con miedo de que algo pase? Emiliano se quedó callado. Por primera vez lo vio temblar. No de miedo, sino de impotencia, de rabia. Se levantó del escritorio, tomó el sobre, leyó el mensaje y luego golpeó la pared con el puño. «Voy a destruirla. No la vas a destruir así. No con gritos, no con amenazas. Patricia es una víbora. Si le enseñas miedo, te clava el diente más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? La enfrentamos con cabeza, con pruebas, con estrategia, pero lo primero que tienes que hacer es dejar de protegerla. Porque todavía no haces público nada de lo que sabemos. Estoy esperando el momento correcto. Ese momento no va a llegar solo. Lo tienes que crear tú». Esa misma tarde, Lupita fue a una papelería y sacó copias de todas las grabaciones que tenía. Las guardó en sobres distintos, los etiquetó con fechas, nombres, lugares. Uno se lo dio a Silvia, su amiga ex empleada. Otro lo escondió en una caja de cereal en la cocina. Otro lo guardó en el fondo del coche, debajo de la llanta de repuesto. Por si acaso, porque si algo pasaba, alguien tenía que contar la verdad. Más tarde, Lupita salió al jardín para despejarse. Mateo dormía adentro. El cielo estaba nublado. El viento empezaba a levantarse. Caminó despacio por el pasto, respirando hondo. Pero al llegar a la reja trasera, vio algo colgado. Una bolsita de plástico, amarrada con un listón rojo. La bajó con cuidado. Adentro, una pulsera de hospital, el nombre, Teresa Mendoza, la fecha de ingreso, el día que dio a luz. Lupita sintió cómo le temblaban las piernas. No dijo nada. No gritó. Solo se quedó ahí parada, con los ojos clavados en esa bolsita, sintiendo como el miedo ya no era miedo. Era furia. Patricia no estaba jugando. Y ahora, Lupita tampoco. La bolsita con la pulsera no era solo un mensaje. Era una provocación. Una amenaza disfrazada de recuerdo. Y Lupita no la iba a ignorar. Esa noche no cenó, no durmió, no habló. Solo la guardó en una caja, le puso cinta alrededor y la escondió dentro del cajón donde tenía la ropa de Mateo. Sentía que con solo mirarla se le quebraba el alma. Emiliano entró al cuarto con cara de preocupación. «¿Estás bien, Lupita?» No contestó. Mateo dormía en brazos de ella, tranquilo, ajeno a todo. «¿Te hizo daño eso que dejaron en la reja?» «No». «Lupita, dime qué necesitas. ¿Qué puedo hacer?» «¿Tú? Ser valiente de una vez». «¿Valiente?» «Sí, porque yo ya lo fui. Porque yo ya me expuse. Porque yo ya enfrenté lo que me duele. Y tú sigues escondiéndote. Sigues actuando como si todo fuera temporal. Como si esto algún día se fuera a borrar solo. Estoy tratando de protegerte». «No. Estás tratando de protegerte a ti. A tu nombre. A tu ego. A tu miedo de quedar como el malo. Pero ya quedaste como el malo. Ya estás en todos los canales. Ya todo el mundo piensa que eres un infiel con un hijo escondido. ¿Qué más puedes perder? No quiero perderlos a ustedes». Esa frase la detuvo. Lupita lo miró, confundida. «¿Qué dijiste?» «Que no quiero perderte, ni a Mateo, que no me importa la empresa, ni el dinero, ni los socios, que cuando los veo juntos, siento que puedo respirar». Lupita lo vio con los ojos llenos de algo que no sabía si era coraje, tristeza o ternura. «¿Y por qué lo dices hasta ahora?» «Porque nunca antes lo supe con certeza. Porque me tomó todo esto, todo este desastre, entender que Teresa me dio el regalo más importante que alguien puede darme, a Mateo.
Y tú lo estás protegiendo más de lo que yo he podido. Emiliano, perdón. Perdón por todo lo que no dije antes. Por haber dejado sola a Teresa. Por haberte hecho pensar que esto era solo por obligación. No lo es. Lupita se quedó callada. La garganta se le cerraba, pero no lloraba. Solo lo miraba, como si tratara de ver si lo que decía era real. ¿Y si mañana te ofrecen limpiar tu imagen, pero tienes que sacarnos de tu vida? No lo haría. ¿De verdad? De verdad. Porque sin ustedes no hay nada que valga la pena. Lupita bajó la mirada, acarició el cabello de Mateo. ¿Por qué tienes que decirlo justo cuando ya estoy cansada? Porque yo también estoy cansado, pero ya entendí que esto no es solo pelear por una empresa. Es por nosotros. Es por él. Es por lo que queda de Teresa. En ese momento, el bebé se movió en los brazos de Lupita. Abrió los ojos, los miró a los dos, y luego volvió a cerrar los párpados, como si también necesitara ese silencio para entender lo que estaba pasando. Emiliano se acercó despacio. Le tocó la manita al bebé y luego levantó la vista hacia Lupita. ¿Me perdonas? No lo sé. No se pide perdón así de fácil. Entonces, no me perdones ahora. Solo dame la oportunidad de mostrarte quién soy en realidad. Ella tragó saliva. Se levantó con cuidado y dejó al bebé en la cuna. Luego regresó al sillón donde estaba sentada. Emiliano se sentó a su lado sin tocarla. Solo a unos centímetros, como si supiera que no debía presionar. ¿Por qué? Tú, dijo Lupita de pronto. ¿Cómo? ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué mi hermana se enamoró justo de ti, de alguien que tenía todo, pero que le dio tan poco? No lo sé. Tal vez porque yo con ella podía ser alguien distinto, alguien sin miedo. ¿Y conmigo qué eres? Todavía no lo sé, pero quiero descubrirlo. Lupita se cubrió el rostro con las manos. Estaba temblando. No sabía si quería abrazarlo o gritarle. No sabía si quería quedarse o irse. Esto no es un cuento de amor, Emiliano. Esto no se arregla con una disculpa ni con un beso. Lo sé. Y no estoy buscando un final feliz. Solo quiero arreglar lo que rompí. Empezar de nuevo. Aunque me tome el resto de mi vida. El silencio volvió a llenar la habitación. Solo se escuchaba el sonido suave de Mateo respirando. Y el viento golpeando la ventana. Lupita, por primera vez en mucho tiempo, se inclinó hacia Emiliano. No lo abrazó. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Cansada. En paz. Al menos por un momento. Y él, sin decir nada, le tomó la mano. Fue un momento corto, pero suficiente para cambiarlo todo. Pasaron 2 días desde la noche en que Emiliano y Lupita se dijeron lo que por tanto tiempo se habían guardado. Después de eso, algo cambió entre los dos. No se abrazaban todo el tiempo ni se decían cosas cursis, pero hablaban más. Se buscaban con la mirada, se apoyaban. Y lo más importante, ya no se sentían solos. Pero eso no hacía que el peligro desapareciera. Patricia seguía moviéndose en la oscuridad. Y Regina, desde su trinchera legal, no había soltado la demanda. Estaban ganando tiempo, recursos, aliados. Así que Emiliano y Lupita decidieron que ya era momento de soltar el golpe. El primero, el más fuerte. Y hacerlo público. Empezaron desde dentro. Esa misma tarde, citaron a Rodrigo, el socio que aún fingía lealtad, pero ya todos sabían que estaba jugando doble. Lo citaron en la sala de juntas de la empresa, con el pretexto de firmar un nuevo contrato. Rodrigo llegó confiado, con su corbata bien ajustada y su cara de siempre, esa de yo no sé nada. Pero cuando se sentó, notó algo raro. Emiliano no estaba solo. Lupita estaba ahí también, no con ropa elegante ni pretendiendo ser ejecutiva. Estaba como siempre, sencilla, firme, con una carpeta bajo el brazo. «¿Qué es esto?», dijo Rodrigo nervioso. «Una conversación pendiente», contestó Emiliano directo.
y una oportunidad para ti. ¿Oportunidad? Sí, de evitar que tu nombre termine en todos los periódicos mañana, junto al de Patricia y Regina. Rodrigo tragó saliva. Lupita puso la grabadora sobre la mesa, la encendió, y ahí salió su voz. Clarita. Rodrigo hablaba con Patricia, con nombres, fechas, planes. Hablaban de cómo manipular la opinión del consejo, de cómo meter los papeles en la firma de Emiliano, de cómo sacar del juego al que fuera un obstáculo, incluso si ese obstáculo era un bebé. Rodrigo se puso pálido. Intentó negar. Dijo que no sabía que lo grababan, que no sabía que era tan grave, que él solo estaba siguiendo instrucciones. Nos da igual, dijo Emiliano seco. Puedes quedarte callado, y mañana estás en el ojo del huracán con ellas. O puedes ayudarnos a limpiarlo todo, a devolver la jugada. Rodrigo no tardó mucho. El miedo lo hizo soltar todo. Les dio acceso a su correo, les confirmó quiénes más del consejo estaban involucrados, y sobre todo, les entregó algo clave. Un audio donde Regina y Patricia hablaban directamente de quitarle todo a Emiliano, incluso la custodia del niño. Esa grabación fue el tesoro. En menos de 24 horas, Emiliano ya tenía un video preparado, no uno producido ni actuado. Solo él, frente a una cámara, hablando con la voz que no usaba en ruedas de prensa. Sé que he cometido errores, y sé que mucha gente piensa que todo lo que ha salido de mí en las noticias es verdad. Pero hoy, quiero mostrarles otra parte. La verdad completa, no con palabras, con pruebas. Y entonces soltó el audio. Completo. Nombres, voces, amenazas, todo. En cuestión de minutos, el video ya estaba corriendo por todos lados. En redes, en grupos de WhatsApp, en correos internos de la empresa. El impacto fue inmediato. Los mismos periodistas que semanas antes lo habían destrozado, ahora pedían entrevistas. Las redes se dividieron. Algunos lo seguían odiando, pero muchos otros se empezaron a voltear. A decir que eso ya era otra cosa. Que una cosa es un escándalo personal y otra muy distinta es querer destruirlo todo por venganza. Regina, al ver el video, llamó como loca al abogado. Patricia no contestaba llamadas. La guerra ya no era por debajo. Ya estaba al aire. En casa, Lupita vio el video en silencio, con Mateo dormido en sus brazos. Cuando terminó, miró al bebé y le dijo bajito: Papá ya despertó. Emiliano regresó a casa tarde, con cara de haber corrido una maratón. Entró directo al cuarto, donde Lupita lo esperaba despierta. ¿Lo viste? Sí. ¿Y? No pensé que te iba a ver hablando así. Me costó reconocerte, pero me gustó. Era hora. Sí, era hora. Esa noche por primera vez en mucho tiempo durmieron tranquilos, pero no por mucho, porque a la mañana siguiente el portón de la casa sonó fuerte. Era un mensajero. Traía un sobre sellado con letras doradas. No era una demanda. Era una citación oficial para una junta extraordinaria del Consejo de Administración. El tema a tratar: la continuidad o remoción definitiva de Emiliano Robles como director general. Y no venía sola. Venía con una lista de los presentes. Y en esa lista, al final, estaba escrito con letras grandes: Patricia Romero. Invitada especial del consejo. Ese día, amaneció nublado, y la casa también. Mateo estaba tranquilo, dormía profundo como si no supiera que esa mañana podía cambiar el destino de todos los que lo rodeaban. Lupita lo dejó en su cuna con un beso en la frente y bajó las escaleras. Emiliano ya estaba listo. Traje oscuro, sin corbata, barba bien recortada, mirada seria. Parecía un hombre que iba a una guerra, no a una junta. ¿Estás listo?, le preguntó ella, sirviendo café. Listo no estoy, pero ya no hay más tiempo. Tienes todo para ganar, no lo olvides. Gracias a ti. Lupita le entregó una carpeta.
Ahí están los documentos con las grabaciones respaldadas y la copia del audio original. Por si alguno de esos se pierde. ¿Tú vas a venir? No. Esta pelea es tuya. ¿Segura? Sí. Pero si las cosas salen bien, cuando vuelvas, aquí vamos a estar. Emiliano asintió. Agarró su portafolio y salió sin decir más. A mitad del camino, le escribió a su abogado nuevo. No se te ocurra fallar hoy. Él ya sabía que ese consejo no iba a ser una reunión más. Era todo o nada. La junta se llevó a cabo en una de las oficinas principales de la empresa. Había café, agua, caritas fingidas de cortesía y muchos murmullos. En cuanto Emiliano entró, todos voltearon a verlo. Algunos lo saludaron con la cabeza. Otros solo bajaron la mirada. Rodrigo ya estaba ahí. Había cumplido con su parte, pero eso no lo hacía menos culpable. Sabía que si hablaba de más, se hundía solo, así que se mantuvo en silencio. El presidente del consejo pidió orden. Estamos aquí para revisar si el actual director general, Emiliano Robles, sigue teniendo la confianza del consejo para liderar esta empresa. Daremos la palabra a quien lo solicite. Patricia fue la primera en levantarse. Vestía de rojo, como si supiera que todos la estaban mirando. Caminó despacio hasta el frente de la mesa y se paró firme, como si estuviera dando un discurso en televisión. No es personal. Esto es por el bien de la empresa. La imagen de Emiliano ha sido arrastrada por escándalos personales que ya nos están costando clientes, contratos y confianza. El problema no es lo que hizo en su vida privada, sino cómo ha permitido que eso afecte nuestros números. La mayoría asentía. Otros simplemente se quedaban callados. Patricia siguió. Yo propongo su destitución inmediata, no como castigo, sino como paso necesario para que esta empresa recupere el control. Cuando terminó, se sentó con una sonrisa de victoria. Emiliano se levantó. No llevó apuntes, solo la carpeta que le dio Lupita. Durante semanas he sido el Lorna, blanco de ataques personales, mentiras, manipulación. No voy a justificar mis errores, pero lo que no voy a permitir es que personas que quieren este lugar para ellas vengan a disfrazar venganza de decisión empresarial. Abrió la carpeta. Sacó una grabadora. Lo que van a oír no es una suposición, no es chisme, son pruebas. Presionó play. Se escuchó la voz de Patricia. Clarita. Él no tiene idea de lo que está firmando. Con eso, en la siguiente junta, lo sacamos y ya. Tú metes tu abogado, y yo me encargo del resto. Él pierde todo, y si se pone difícil, hasta el niño le quitamos. Se escucharon murmullos. Dos socios se miraron con cara de ¿y esto? Patricia se tensó, pero no perdió la sonrisa. Eso no prueba nada. Podría ser editado. Emiliano sacó una hoja con el sello del aperito. Digital. Es original, verificado por laboratorio, firmado por peritos legales. Y no solo tengo eso, sacó un segundo audio. Ahora hablaban ella y Regina. Mientras Lupita esté ahí, ese bebé está a salvo. Pero si ella se va, él se queda solo. Y podemos mover todo legalmente para quitarle la custodia. Tú sabes cómo funciona este juego. Uno de los socios se paró de su silla. Esto es gravísimo. Esto ya no es empresa. Esto es delito. El presidente del consejo pidió orden. Patricia se levantó. Esto es una trampa. Todo está armado. Emiliano está usando a una mujer que nadie conoce para hacerme ver como una criminal. ¿Una mujer que nadie conoce? Repitió Emiliano en seco. Esa mujer ha cuidado a mi hijo como si fuera suyo. Me ha dado más lealtad que cualquiera de ustedes aquí dentro. Y a diferencia de ti, Patricia, ella no juega con niños ni con muertos. La sala se quedó helada. El presidente pidió votación. 1 a 1. Levantaron la mano. Algunos lo hicieron con decisión, otros con vergüenza. Pero al final, el resultado fue claro. Emiliano Robles seguía al frente. Patricia quedaba fuera. Regina quedaba fuera. El acta fue firmada ahí mismo. Patricia se levantó, furiosa,
sin decir nada. Pero antes de salir, se acercó a Emiliano. «Esto no se acaba aquí. Para ti, sí». Salió del lugar, empujando la puerta con fuerza. 2 de los socios, más antiguos, también se fueron, pero a nadie le importó. Ese día, Emiliano no volvió a casa directo. Se fue a caminar, a pensar, a respirar. Llegó al anochecer. Lupita estaba en la sala, con Mateo en brazos. Cuando lo vio entrar, supo que había ganado. No porque lo dijera, no porque sonriera, sino por cómo caminaba. Por cómo lo miraba, él se acercó, tomó la manita del bebé y luego miró a Lupita. Lo logramos. Ella no respondió, solo lo abrazó, largo, callado. Y en ese abrazo se fueron las despedidas. A Regina, a Patricia, a todo lo que los había roto. Ahora venía lo más difícil, construir algo nuevo. Pero por primera vez no lo harían solos. Los días siguientes fueron como una bocanada de aire fresco después de estar ahogándose por meses. La casa ya no se sentía como campo de batalla. Había silencio, pero uno de esos que se disfrutan, de los que invitan a quedarse quieto en el sillón, a tomar café sin prisa, a escuchar cómo Mateo balbuceaba cosas sin sentido mientras jugaba con sus juguetes de colores en la alfombra. Lupita por fin dormía mejor. Emiliano ya no andaba con el teléfono pegado a la cara todo el día. Y Mateo, bueno, él seguía siendo el centro de todo, cada vez más despierto, más curioso, más risueño. A veces lo encontraban hablando solo frente al espejo, como si contara sus planes para cuando aprendiera a caminar. Una mañana, Lupita salió al jardín con él en brazos. Era temprano, hacía fresco, y el cielo estaba claro. Se sentó en una banca y se quedó mirando el pasto mientras Mateo dormía apoyado en su pecho. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no pensó en problemas. Solo en su hermana, en Teresa, en lo que diría si pudiera verla ahora. «Todo lo que hice fue por ti», dijo en voz baja. «Por él». Emiliano salió con 2 cafés. Le ofreció uno sin decir palabra y se sentó a su lado. «No hay reporteros en la reja», bromeó. «Ya ni me acordaba de ellos». «Yo tampoco». Estuvieron un rato sin hablar, solo viendo cómo la luz del sol caía suave sobre la casa. «¿Crees que esta paz va a durar?», preguntó Emiliano. «No lo sé, pero ya no me da miedo que se acabe. Antes sí. Antes sentía que todo se me iba a deshacer en las manos. Ahora siento que pase lo que pase, ya no estamos solos». Emiliano asintió. Lo sentía igual. Esa tarde, Mateo dijo su primera palabra. No fue mamá ni papá. Fue algo a medias, un ta repetido 1000 veces con una sonrisota. Pero Lupita casi llora. Emiliano sí lloró. Rieron los dos como tontos y lo grabaron, desde todos los ángulos posibles, como si ese ta fuera el premio a todo lo que habían pasado. Empezaron a hablar de mudarse. «No quiero que Mateo crezca aquí», dijo Emiliano. «Esta casa tiene demasiados recuerdos, demasiadas heridas». «¿Y a dónde?». «No lo sé. Algo más pequeño, más nuestro. No necesito lujos. Necesito un lugar donde podamos respirar. Entonces hay que buscar». Esa misma noche, se sentaron con una libreta en la mesa y empezaron a hacer listas. Lo que querían, lo que no, lo que podían pagar, lo que estaban dispuestos a dejar atrás. No lo dijeron con todas sus letras, pero estaba claro. Estaban empezando algo juntos. Algo real. «¿Te imaginas a Mateo corriendo por el patio?», dijo Emiliano. «Solo si tú corres detrás de él cuando se tire al lodo. Me lo merezco». «Sí, y más». Rieron otra vez. Risas de verdad, no forzadas. Pero la calma no siempre es señal de que todo está bien. A veces es solo el espacio entre una tormenta y otra. El lunes por la mañana, Emiliano salió a dejar unos papeles. Lupita se quedó en casa con Mateo.
Estaba doblando ropa en el cuarto cuando la puerta sonó. Tocaron con calma. 1, 2 veces. No era como las veces que golpeaban con fuerza o gritaban desde la reja. Abrió la puerta. Un mensajero. Joven. Serio. «Lupita, Mendoza, soy yo. Esto es para usted. Entrega directa». Le dio un sobre sellado. No tenía logos. No tenía remitente. Solo su nombre escrito a mano, con letra chiquita y derecha. ¿Quién lo manda? No sé. Me lo dieron con instrucciones específicas. Solo en sus manos. Ella tomó el sobre. Lo sintió más pesado de lo normal. Entró a la casa con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Se sentó en la mesa. Lo abrió con cuidado. Adentro, una carta. Una sola hoja escrita a mano. Leyó la primera línea y se quedó sin aire. «Lupita, si estás leyendo esto, entonces cumpliste tu promesa». La letra era de Teresa. Era la carta original, la que le había entregado a Emiliano junto al bebé. Pero esta era otra, distinta. Nunca la había visto. Siguió leyendo, y, con cada frase, el mundo se le deshacía un poquito. No sé si Mateo va a estar bien. No sé si tú vas a poder con tanto. Pero si alguien llega a buscarte, si aparece un hombre llamado Armando Gálvez, no le creas, no confíes. Él no sabe que el bebé no es de Emiliano. Nunca se lo digas. Nunca se lo entregues. No importa lo que diga. No importa si tiene pruebas. Ese hombre es el verdadero padre. Y es peligroso. Lupita dejó caer la hoja. Se quedó sentada, en shock, con las manos temblando. Mateo empezó a llorar desde su cuarto, y ella solo pudo decir una cosa en voz bajita, sin entender nada. «¿Qué hiciste, Teresa?» Lupita no se movió. La carta seguía en la mesa, abierta, como una bomba que había estallado sin hacer ruido. Ella la miraba como si aún no entendiera bien lo que acababa de leer, pero sí lo entendía. Su hermana le estaba confesando, después de muerta, que todo había sido una mentira. Una mentira por miedo. Una mentira por amor. Una mentira para proteger al bebé. Mateo lloraba en el cuarto. Lupita se paró rápido, fue por él, lo cargó, lo abrazó fuerte, como si pudiera esconderlo del mundo. Su mente estaba girando a 1000 por hora. ¿Quién era ese tal Armando Gálvez? ¿Dónde estaba? ¿Cómo sabía Teresa que podía aparecer? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora? Ese mismo instante, se escuchó la reja de la entrada. «Emiliano». Entró con una bolsa en la mano, tranquilo, sonriente, como si trajera buenas noticias. «Fui a ver la casa que me pasaste. Me encantó. Tiene un patio enorme. Mateo va a poder andar en bici ahí cuando crezca». Lupita no respondió. Tenía al niño en brazos y la mirada perdida. «¿Estás bien?» Ella lo miró. No sabía cómo empezar. Solo levantó la carta y se la pasó. Emiliano la leyó en silencio. Fue palideciendo línea por línea. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. «Es cierto. No lo sé. Pero es la letra de Teresa. Y no tiene sentido que inventara algo así. Entonces, ¿Mateo no es mío?» Lupita no supo qué decir. No podía mentir más. No después de todo lo que habían pasado. Yo lo supe desde el principio. Emiliano se quedó quieto. No hizo escándalo. No se enojó. Solo respiró hondo y dio un paso atrás. ¿Desde el principio? Ella me lo confesó en el hospital. Estaba mal. Me dijo que el verdadero papá era un tipo peligroso, que si se enteraba, iba a querer quitárselo. Que tú, al menos, podrías cuidarlo. Que tú tenías poder. Que podrías darle un hogar. Me pidió que hiciera lo que fuera necesario para que Mateo no terminara con ese hombre. Emiliano se apoyó en la pared. Lo que acababa de escuchar lo dejó seco. ¿Y tú me mentiste? Sí. Lo hice por él. Por Teresa.
pero también porque, con el tiempo, supe que tú sí lo querías, que no era solo un deber, que lo amabas. Él la miró, dolido. Lupita, me hiciste creer que era mi hijo. Y para ti lo fue, lo es. Pero no lo es. Silencio. Mateo miraba a ambos, sin entender nada. Solo estiraba los brazos como queriendo que alguien le hablara. ¿Y ese hombre? ¿Ese Armando? No tengo idea. Pero si Teresa dijo que era peligroso, yo le creo. Emiliano agarró su celular. ¿Qué haces? Voy a investigar quién es. No me voy a quedar cruzado de brazos. No. Espera. ¿Por qué? Porque ya vino. ¿Cómo que vino? La carta llegó esta mañana, por mensajero. Dijo que era una entrega directa. No tenía nombre. Y ahora entiendo por qué. Fue él. Fue Armando. Emiliano se quedó helado. ¿Ya sabe dónde estamos? Lupita asintió, apretando al niño contra su pecho. ¿Y si quiere llevárselo? No va a pasar. Esa noche no durmieron. Revisaron cámaras de seguridad, llamaron al contacto de seguridad privada, pusieron doble cerradura en puertas y ventanas. Nadie decía mucho. La tensión se sentía en cada rincón de la casa. A las 3 de la mañana sonó el timbre. 1, 2, 3 veces. Emiliano fue a la entrada con el corazón en la garganta. No abrió. Solo prendió la luz de afuera y miró por la cámara. Ahí estaba. Un hombre alto, de traje, con cara de no tener prisa. 40 y tantos. Pelo corto, barba bien recortada. Parecía más un político que otra cosa. Se acercó a la cámara, con una sonrisa suave. No vengo a hacer escándalos. Solo quiero hablar con Lupita. Mi nombre es Armando Gálvez, y ese niño es mi hijo. Emiliano no contestó. Solo apagó la luz, volvió al cuarto. Es él. ¿Qué hacemos? Lo que dijiste. Protegerlo. Al día siguiente, fueron con un abogado. Explicaron todo. No ocultaron nada. El abogado les dijo que si no había un acta legal que reconociera la paternidad de Armando, y si Emiliano aparecía como padre oficial, él no tenía ningún derecho. Por ahora. Pero todo podía cambiar si él metía una demanda de reconocimiento. ¿Y si lo hace? Entonces empieza una pelea larga. Pero si ustedes presentan antes una solicitud de adopción legal, con pruebas, del abandono del padre biológico, hay forma de pelearlo. Emiliano y Lupita se miraron. ¿Estás diciendo que nosotros? Sí. Que pueden adoptar legalmente al niño. Que si hacen eso lo blindan. El trámite era largo, pero posible. Lo empezaron ese mismo día. Armando volvió 3 veces más esa semana. Nunca gritó. Nunca golpeó. Solo esperaba en el portón unos minutos y se iba, como si supiera que la paciencia también es una forma de presión. La última vez dejó una nota. Podrán esconderse, pero no pueden cambiar la sangre. Volveré. Lupita la quemó en la estufa sin leerla 2 veces. Mateo, mientras tanto, seguía, siendo solo eso. Un niño. Un niño que había traído consigo amor, mentiras, miedo, esperanza y verdades que nadie esperaba. Y aunque Emiliano ya no era su padre por sangre, sí era su padre por decisión, por lucha, por amor. Y eso nadie se lo iba a quitar.